Esta es la historia de cómo un niño huérfano de un pueblo perdido en Rusia, marcado por la tragedia de su nacimiento, terminó convirtiéndose en uno de los oligarcas más influyentes del planeta. Roman Abramovich no construyó su imperio con estudios universitarios brillantes ni con padrinos poderosos. Lo hizo en medio del caos, aprovechando el derrumbe de la Unión Soviética para quedarse con activos estratégicos del petróleo y los metales. Su vida combina tragedia, negocios turbios, mansiones, yates de película y un club de fútbol inglés que cambió para siempre la historia del deporte. Hoy exploraremos la fascinante biografía de Abramovich, un hombre que pasó de vender juguetes en Moscú a convertirse en símbolo del lujo desmedido. Orígenes, la infancia más dura. Roman Abramovich nació el 24 de octubre de 1966 en Saratov, en las llanuras del Volga, pero su infancia fue cualquier cosa menos idílica. Su madre murió cuando él tenía menos de un año, víctima de complicaciones médicas. Poco después, su padre falleció en un accidente en una obra. Huérfano, desde bebé fue criado por tíos en la gélida República de Komi, al norte de Rusia, una región donde la vida era dura, la temperatura extrema y los recursos escasos. Esa infancia de austeridad forjó en Abramovich dos cosas: resistencia y ambición. Entendió que para sobrevivir debía ser astuto y que solo la determinación podía abrirle un futuro diferente. Primeros negocios, el instinto del comerciante. En la década de 1980, mientras la Unión Soviética comenzaba a desquebrajarse, Abramovich decidió probar suerte en los negocios. No empezó con petróleo ni con metales, sino con algo más humilde, vendiendo juguetes y patitos de plástico en las calles de Moscú. Pronto diversificó hacia perfumes, artículos de moda y pequeños productos de consumo. Ese instinto comercial lo acompañaría toda su vida. Supo detectar qué quería la gente y cómo ofrecérselo. Durante su servicio militar, incluso se las arregló para comerciar combustible, una práctica que lo acercó a la economía paralela soviética, donde todo se conseguía bajo la mesa. Fue su primera escuela en el mundo de los negocios, aunque en terrenos grises y riesgosos. El gran salto, la privatización rusa. El derrumbe de la Unión Soviética a inicios de los años 90 transformó el país en un terreno fértil para las audaces. El Estado comenzó a vender sus activos más valiosos a precios irrisorios: petróleo, gas, metales y empresas estratégicas. Era la mayor transferencia de riqueza del siglo XX y Abramovich estaba en el lugar correcto en el momento justo. Con contactos estratégicos y una audacia enorme, Abramovich pasó de vender productos menores a jugar en la liga grande, la energía. En 1995, junto al influyente Boris Berezovsky, adquirió la petrolera Sibneft por una fracción de su valor real. Esta jugada se convirtió en uno de los ejemplos más polémicos de la privatización rusa. En pocos años, el valor de Sibneft se multiplicó y con él la fortuna personal de Abramovich. Más adelante vendería la compañía a Gazprom por $13.000 millones, una de las operaciones más rentables de la época. Expansión al aluminio y los metales. No se conformó con el petróleo. Abramovich también incursionó en la industria del aluminio, un sector dominado por luchas violentas entre grupos empresariales. Participó en la fundación de Rusal, que se convertiría en uno de los mayores productores de aluminio del mundo, aunque más tarde vendió su participación. Esa etapa le consolidó como un oligarca con intereses diversificados. Relación con el poder. Mientras otros oligarcas caían en desgracia por enfrentarse a Kremlin, Abramovich supo jugar sus cartas. Mantuvo una relación cercana pero prudente con Vladimir Putin, evitando confrontaciones y mostrando lealtad al Estado. Esa neutralidad lo salvó en más de una ocasión. Mientras otros eran perseguidos o exiliados, Abramovich mantuvo su riqueza y su posición. El conflicto con Berezovsky. Su antiguo socio, Boris Berezovsky, terminó acusándolo de traición y de haberlo obligado a vender participaciones de Sibneft a precios injustos. El caso llegó a los tribunales de Londres en uno de los juicios más mediáticos de la historia de los oligarcas. 3 meses de audiencias, Abramovich ganó, y Berezovsky, derrotado y sin recursos, cayó en la depresión y años después fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. El episodio demostró que Abramovich no solo era hábil en los negocios, sino también en la arena legal y política. El sueño futbolero, Chelsea.
En 2003, Abramovich sorprendió al mundo comprando el Chelsea Football Club en Inglaterra. El club, aunque histórico, estaba en crisis financiera. Abramovich lo transformó con inversiones millonarias, fichajes estelares, entrenadores de élite y una infraestructura de primera. En pocos años, el Chelsea ganó el Premier League, copas nacionales y finalmente la Champions League. Su modelo revolucionó el fútbol europeo. Hasta entonces, los clubes dependían de ingresos limitados. Con Abramovich empezó la era de los mecenas multimillonarios, donde el dinero del dueño podía cambiar el destino de un equipo entero. Para los hinchas del Chelsea, Abramovich fue un salvador. Para el fútbol europeo, el inicio de una era de lujo, fichajes récord y presupuestos astronómicos. La vida de lujo de Abramovich. El ascenso de Abramovich no solo se midió en dinero, sino en estilo de vida. Mansiones. En Londres compró propiedades en Kensington Palace Gardens, una de las calles más caras del mundo. También posee residencias en la Riviera Francesa, Moscú y Nueva York. Yates. Su joya es el Eclipse, un palacio flotante de más de 160 metros con 2 helipuertos, un mini submarino, piscinas, discoteca y sistemas de defensa antimisiles, un barco valuado en más de $1.000 millones. Jets privados. Viaja en aviones de lujo equipados con suites y salas de reuniones. Arte. Es uno de los coleccionistas privados más importantes del mundo, con obras de Monet, Bacon y Picasso. Abramovich no solo vive el lujo, lo exhibe como una extensión de su poder. Familia y herederos. Roman ha estado casado 3 veces y tiene 7 hijos. Con su primera esposa, Olga, tuvo a su hija Ana. Con Irina, su segunda esposa, tuvo 5 hijos. Con la empresaria Dasha Shukova tuvo 2 más. Aunque discreto, invierte grandes sumas en la educación de sus hijos, asegurando que su legado pueda continuar. Controversias y sanciones. El estilo de vida de Abramovich también atrajo críticas. Se le acusa de haberse beneficiado de la privatización rusa y de mantener negocios poco transparentes. Con la guerra de Ucrania fue sancionado por la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos. Sus activos fueron congelados y se vio obligado a vender el Chelsea en 2022. Intentó proteger su fortuna a través de compañías offshore y transferencias rápidas de yates y propiedades, pero muchas de sus posesiones quedaron bajo vigilancia. La caída del imperio o una nueva reinvención. Hoy la fortuna de Abramovich se estima en alrededor de $10.000 millones, lejos de sus picos históricos, pero aún inmensa. Su futuro es incierto. Entre sanciones, investigaciones y la pérdida de activos en Occidente, algunos creen que su era terminó. Otros aseguran que, fiel a su estilo, volverá a reinventarse. En conclusión, de huérfano en la helada Rusia del norte a multimillonario con yates de $1.000 millones, pasando por el rescate de un club inglés y las tensiones con el Kremlin, la vida de Abramovich es el relato de ambición, lujo y supervivencia por excelencia. Un personaje polémico que, para muchos, encarna la esencia misma del oligarca ruso, alguien que supo convertir el caos en fortuna y la fortuna en un estilo de vida que roza lo irreal. Gracias por ver este video. Si quieres conocer más historias de multimillonarios, fortunas impresionantes y vidas rodeadas de lujo, suscríbete, déjame un comentario. Aquí seguimos explorando las vidas de los más ricos del mundo. Esto fue El Arte de Ser Rico.